a meditar en la palabra de Dios, en un mensaje que lo he titulado El anochecer del alma. Leíamos en el libro de Hebreos que dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice ahí, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hermanos, todos somos pecadores. No hay justo, dice Romanos, ni aun ¿qué? Ni aun uno. Todos pecamos. Pero dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Vamos a ir al libro de Números, el capítulo 16. Números capítulo 16, y vamos a ver los versículos 1 al 3. Y ahí va a estar centrada en esa historia nuestro mensaje. Números 16, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Números 16, 1 al 3. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente, se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación de ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, aquí tenemos esta historia. La historia de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y dice la palabra de Dios que se levantaron estos tres hombres y tomaron gente. Tomaron gente, dice que 250, dice, hombres, hijos del Dios de Israel, que eran príncipes de la congregación. Y ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Dice la Biblia que le dijeron, el 23, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál era el problema que tenían estos hombres, mis queridos hermanos? ¿Cuál era la situación que tenían? Le dijeron: basta ya. Dice: toda la congregación, todos ellos son santos. Ahora, el problema que ellos tenían es que ellos tenían celos. Ellos tenían celos. ¿Y se opusieron contra quién? Se opusieron contra Moisés y Aarón. Ahora, el pretexto que ellos habían puesto, ¿cuál era? Dice: ellos todos son ¿qué? Son santos. O sea que todos, cualquiera podría tener el liderazgo. Pero no estaban peleando el liderazgo de todos, estaban peleando el ¿qué? El suyo. Y le dijeron, le decían: ¿por qué pues os encumbráis? Otra versión dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, ¿quién era Coré? ¿Quién era Coré? Coré era el principal instigador de este movimiento. Él era un levita, hermanos. Él era un levita de la familia de Coat y era primo de Moisés, hermanos. Era primo de Moisés. O sea, era una persona muy cercana. Y como les dije, era un ¿qué? Era un levita primo de Moisés. Y era un hombre, escuchen, era un hombre capaz y era un hombre influyente. ¿Cómo sabemos que era influyente? Porque levantó a 250 príncipes. 250 príncipes. Era un hombre quizás de experiencia, era un hombre que conocía, era un hombre respetado, hermanos. Era un hombre respetado.
Ese era él. Ahora, este hombre, hermanos, era un servidor, porque era de la tribu de Leví. Él había sido designado, la tribu de Leví, para el servicio del tabernáculo. Pero ¿cuál era el problema que él tenía? Se había quedado desconforme con el cargo. Él quería que el puesto más alto. Se había quedado desconforme. Hermanos, y a veces nosotros estamos desconformes con la responsabilidad que Dios nos ha dado en la iglesia. A veces estoy desconforme porque no me pusieron de director, me quedé de secretario. A veces estoy desconforme porque yo quería tener aquel cargo y al que pusieron fue al que yo creo que no merece estar ahí. Y entonces este hombre era un levita, hermanos. Ahora, él pues había estado resistiendo la autoridad de Moisés secretamente y no se atrevía a hacer abiertamente un acto de rebelión. Pero entonces era una persona capaz, preparada, era de la familia de Coat, era primo de Moisés. Pero no solo él se levantó, si leemos, se levantó Coré, hijo de Shar, hijo de Coat, hijo de Leví. Pero dice con Datán y Abiram, hijos de Eliab, de On, de Pelet, descendientes de Rubén. Aquí tenemos a los de Leví y a los de ¿quién? A los de Rubén. Ahora, ¿por qué se levantaron los descendientes de Rubén? ¿Quiénes eran Datán y Abiram? Ellos eran coatitas y ellos eran de la tribu de Rubén. Ahora, ellos se sentían o alegaban que eran descendientes del primogénito de Jacob. Rubén era el primogénito, ¿recuerdan? Entonces ellos, por ser descendientes de Jacob, también tenían el sentimiento de que merecían o que les correspondía tener autoridad. Nosotros somos hijos del mayor, nosotros somos hijos del más grande, nosotros somos hijos del que fundó la iglesia, del primogénito. Y ellos creían que por esa razón ellos necesitaban o tenían que tener ¿qué? Autoridad, hermanos. Tenían que tener autoridad. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos se levantaron contra Moisés. Hermanos, ¿cómo nace una conspiración? ¿Cómo nace una rebelión? El versículo 2, se levantaron contra Moisés. Pero si vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda, ¿qué dice? Es semejante a las ondas del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, cuando empezamos a albergar dudas, cuando empezamos a tener celos o envidias, hermanos, es cuando empieza en nosotros algo que es una raíz de ¿qué? De amargura. Ustedes conocen la planta, el árbol que se llama bambú. El bambú es un árbol, una planta que crece ¿cómo? Altísimo, hermanos. Pero el bambú, para poder crecer así de alto, pasa 7 años echando raíces. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. El bambú es el árbol de más rápido crecimiento. Después de que 7 años echó raíces, es cuando de pronto, ¡fum!, hermano, empieza, ahora sigue, para arriba, para arriba. ¿Pero por qué? Porque ya pasó 7 años, ¿qué cosa? Ahora, Coré, Datán y Abiram no se rebelaron inmediatamente.
esa rebelión empezó a echar ¿qué? Raíces, hermanos. Malas sospechas, envidias, celos. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás en el cielo? Empezó ¿qué? Se trajo ¿qué? A muchos ángeles. Pero hermanos, las rebeliones, ¿cómo empiezan? Primero empieza en el corazón de uno y va con el otro. Oye, ¿cómo ves? Yo no estoy de acuerdo. Mira que él nos oprime. Oye, tú y yo, así dijeron, todos somos santos, todos somos buenos, todos debimos haber estado allá. Pero hermanos, empieza ¿qué cosa? La duda, el descontento. Y el problema que tenemos es que nunca vamos con la persona con la que estoy descontento, sino que voy con mi hermano y luego con mi hermana, pero todo ¿qué? ¿Debajo de qué? Debajo del agua. Coré y sus compañeros, hermanos, habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado. Habían albergado una tentación, dice, ligera al principio. Primero, ¿cómo empieza? ¿Algo qué? Algo ligero. Pero se había fortalecido al ser alentada hasta que sus mentes quedaron dominadas ¿por quién? Por Satanás. Y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Ahora, ¿cuál era la excusa que ellos tenían? Si nosotros vemos, ellos decían, el versículo 3, toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Cuál era la excusa? De que se interesaban en la prosperidad del pueblo. Si lo hiciéramos así, si yo hubiera estado allí, lo hubiera hecho diferente. Aparentemente ¿en qué? Hermanos, ¿esto saben cómo se llama? Se llama política. Política. Ahora están próximas las elecciones en nuestro país. ¿Sí? No soy político ni nada, pero vean cómo actúan los políticos. Si yo estuviera de presidente, si nosotros gobernáramos, esto sería así, 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 o no así, no así dicen. Hermanos, así que para ellos son los mejores, y para los que están son ellos mejores que porque los de antes. Hermanos, esa es pura, ¿qué? Pura politiquería. Entonces entró eso en ellos, el creer que son mejores, el creer que ellos podían hacer algo mejor. Hermanos, si así sucede. Me platicaba un hermano que manejando se le atravesó un coyote y pues lo atropelló. Dice que era justo en una curva cuando pues el coyote sale y dice, hermano, pues ya no pude ni frenar, lo atropelló. Y bueno, él le contó a otros. Llegó a la reunión, le contó a los hermanos que creen, hermano, fíjense que, mira, eres un tonto, yo hubiera hecho esto, mira, yo lo hubiera hecho aquello, pero yo no hubiera golpeado mi carro. Todos nos sentimos que podemos hacer mejor que otros las cosas, hermanos. Pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿qué hacemos? A veces no hacemos ¿qué? Hermanos, a veces no hacemos nada. No hacemos nada. Y todavía decimos, bueno, es que yo hice. Hermanos, empezó eso que entre ellos, ¿sí? El problema es, hermanos, es que sus insinuaciones fueron aceptadas. Hermanos, porque hubo gente que los escuchó. Y yo no sé qué pasa, pero cuando hay personas inconformes, aunque uno esté en un extremo del país y la otra esté en el extremo, yo no sé si se huelen, si se tienen antenitas, pero de pronto, ¿qué? Se contactan, ¿no? Se contactan y empiezan debajo del agua, ¿qué cosa? ¿Una qué? Un plan, una rebelión. ¿Y qué hacen, hermanos, estas personas que empiezan con rebelión? De pronto escuchan algo y acomodan el mensaje de alguien a su ¿qué? A su parecer.
mira el pastor lo que dijo, mira al hermano lo que dijo. Oye, y empiezan debajo del agua, ¿qué? Pero no van directamente con ¿quién? Sino que buscan a aquellos que están también, ¿qué? Resentidos. Empiezan de esa manera. Sí. Y ellos creen, como estas, que los movía era un celo divino. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo, dice, provocado por Satanás, ¿qué se empieza a hacer? Hermanos, empezamos a expresar celos o malas sospechas. Yo sospecho que esto, yo sospecho que aquello, yo sospecho que esto. En esta semana, una prima mía que está estudiando medicina, le encargaron para hacer unos extractos o no sé qué cosa, pues le encargaron pues un tipo de alcohol, ¿no? Entonces ella me dice, oye, primo, ¿puedes tú conseguírmelo? Mira, donde yo estoy no lo encuentro, ¿no? Entonces yo le dije a mis suegros, le dije, oiga, ¿ustedes saben dónde puedo conseguir esto? Pues uno no sabe dónde se consigue ese tipo de cosas. Dice, no, pues yo creo que allí en la vinatería. Dije, bueno. Y con mi esposa íbamos bromeando, nada más falta que un hermano me va a entrar aquí a la vinatería y diga, bueno, el pastor está comprando vino, ¿no? Pero el problema es que cuando vemos cosas, ¿sí? Empezamos a expresar celos o malas sospechas. Yo creo que la hermana Hildelisa anda mal. Yo creo que andan haciendo esto. A mí se me hace. A mí me parece. Y empezamos ¿con qué? Con esas malas que sospechas, diciendo cosas que quizás, hermanos, que no son reales. Que son ¿qué? Imaginarias. Pero la expresión, hermanos, reacciona sobre nuestros pensamientos. Y hay personas, hermanos, que dicen tantas mentiras que llega el momento que ellos mismos creen sus propias, ¿qué? Sus propias mentiras. Creen como verdad aquello que dijeron. Hermanos, por eso es muy peligroso expresar palabras de duda. Es poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. Ese es el otro problema. Hay veces que empezamos a poner en tela de juicio, ¿qué? La verdad divina. Y hermanos, si tú buscas una razón, o si tú buscas que la Biblia te dé la razón en lo que tú piensas y en lo que tú crees, seguro lo vas a encontrar. Si tú crees, hermanos, que el Espíritu Santo no existe, seguro encuentras razones para creer en eso. Si tú crees que te puedes casar una y otra vez, seguro encuentras razones para creer en eso. Hermanos, esa es la realidad, ¿sí? Hermanos, eso empieza a actuar ¿sobre qué? Sobre nuestra mente. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia y la incredulidad. ¿Y saben qué? Yo no estuve de acuerdo con los departamentos, así que me levanto y me voy. ¿Sucede o no sucede? Hermanos, a veces sucede. A veces sucede. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconsciente del peligro, dice este escrito, hasta que estuvo dispuesto, dice aquí, a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Hermanos, empezaron primero los celos. ¿Qué es el celo? Pues porque a él y no a mí. Después del celo entró la envidia. Yo pudiera hacerlo mejor. Si a mí me hubieran dejado eso, yo lo haría ¿qué? Mejor. Hermanos, pasó algo. No sé quién fue y no quiero saberlo, sospecho quién, pero mejor me quedo callado. Cuando me ungieron de pastor, un hermano de otro país, hermano, de otro país, me mandó un mensaje y me dice, hermano Johnny,
andan diciendo que a ti no te debieron haber ungido, que fue muy rápido tu ungimiento. Dice, y lo peor es que es un obrero, es uno de tus colegas. Claro, hermanos, yo creo que yo no soy bueno para ser pastor, ¿no? Pero a veces empezamos ¿a qué? A albergar celos, hermano. Y después dice, primero entran los celos, y los celos provocan ¿qué cosa? La envidia. Y después de la envidia provoca ¿qué? La rebelión, hermanos. Así viene. Ahora, vean lo que dice el versículo 5. Bueno, vamos a leer el 4, Números 16, ahora el 4. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo el líder, hermanos? ¿Se puso a discutir con ellos? ¿Se puso a pelear con ellos? No, dice que Moisés, ¿qué hizo? Hermanos, oró. Ahora, si te critican, si hablan mal de ti, ¿qué hay que hacer? Hay que ir primeramente ¿a quién? Primeramente a Dios. No hay que quedarnos callados cuando está siendo pisoteada la verdad, hermanos. Pero primero hay que acudir a Dios. Dice, y en medio de ellos dice, y luego habló a Coré. Primero, ¿qué hizo? Primero se dirigió ¿a quién? A Dios. Pero luego, ¿qué hizo? Habló, hermanos. Y hay personas que no les agrada que uno les diga sus verdades. Y cuando dice, no te defiendas, hermano, deja que Dios te defienda. Pero Moisés tenía que defender, hermanos, la verdad. Dice, habló a Coré y a todo su séquito y dijo, estoy leyendo el versículo 4, mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo. Y hará que se acerque a él y que él escoja los acercará. Si estoy leyendo yo el 5. Y el versículo 5 dice, el 6 dice, haced esto. Tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, y poned fuego en ellos, y echad en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a quienes Jehová escoja, ese será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Hermanos, ¿qué se tenía que hacer? Dice la palabra de Dios que la prueba tenía que postergarse hasta el día siguiente. Hermanos, para que todos ¿qué? Para que todos reflexionaran. Entonces cada uno, ¿qué tenía que hacer con su incensario? Ofrecer incienso. Y hermanos, la ley levítica decía que solamente los que habían sido ordenados para este oficio sagrado del sacerdocio podían ofrecer incienso. Entonces, hermanos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ofrecer incienso y dice, aquel a quien Jehová escoja, ese será el santo. Eso os baste. ¿Sí? Entonces, leo ahora el versículo 12. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos allá. Noten la rebelión cómo estaba. Dijeron ¿qué? No vamos a ir allá. Pero hermanos, llegó el día de la prueba. Vamos al versículo 18 y 19. Y dice, tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, junto con Moisés y Aarón. Ya Coré, dice ahí, había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación. Hermanos, ¿qué sucedió? Vinieron, ¿recuerdan cuántos eran? 250. Vinieron esos 250 y que se pusieron a la puerta y presentaron sus incensarios. Hermanos, no fue Moisés, hermanos, el que llamó al pueblo. Fue mismo Coré, hermanos. Fue mismo Coré. Hermanos, ellos creían, al juntarlos, que iban a presenciar que su victoria.
Y la realidad, hermanos, es que gran parte de la congregación se puso del lado de ¿quién? Del lado de Coré. Por eso lo seguían, hermanos. Y ellos creían, hermanos, que iban a tener éxito. El versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios lo siguiente. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Hermanos, ¿qué iba a suceder ahora? Que Dios los iba a ¿qué? Que Dios los iba a consumir. Y el versículo 24, habla a la congregación y diles: apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y ¿qué? Y Abiram. El versículo 25 dice lo siguiente: y Moisés se levantó y fue a donde estaba Datán y Abiram, y los ancianos de Israel los siguieron, dice la palabra de Dios. El versículo 26 al 27, y habló a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis por todos sus pecados. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Hermanos, apartaos. ¿Cuál es el consejo, hermanos, que nosotros debemos de tomar para con aquellos hermanos que están en rebelión? ¿Cuál es el consejo? El libro de Tito, capítulo 3, 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Claro, nos toca amonestar. Moisés habló con ellos. Pero cuando la gente persiste en su rebelión, ¿qué hay que hacer? Dice ahí la Biblia. Deséchalos, dice ahí, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. ¿Qué dice ahí? Está condenado a su propio juicio. Y hermanos, esto va a suceder. El libro de Hechos 20:30 dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pero ¿cuál es el propósito? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que se tenía que hacer? En eso voy a ahora leo el versículo 26 y 27. Bueno, ya lo había leído. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió? Vamos a ver cuál fue el desenlace de esta historia. El 31 al 33. Y aconteció que cuando terminó de decir estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hijos de los hombres de Coré. Todos tenían sus bienes. Ellos, con todo lo que tendía, descendieron vivos al sepulcro. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Hermanos, ¿qué sucedió ahora? Hermanos, todo pecado y toda rebelión tiene sus consecuencias, hermanos. Todo tiene sus consecuencias. Ahora, el castigo no solamente terminó en eso. El versículo 34. Al oír sus gritos, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo: no sea que nos trague también la tierra. Pero escuchen lo que sucedió. También, dice el 35, salió fuego de la presencia de Jehová que consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Hermanos, aquí sucede algo. Había los rebeldes, Coré, Datán y ¿quién? Y Abiram, hermanos. Ellos habían sido los motivadores de la rebelión. Ellos, fueron tragados por la tierra. Pero, hermanos, la muerte alcanzó a quienes también. A los que estaban, ¿qué? A los que habían escuchado, a los que habían participado también de esa, ¿qué?
Hermanos, hay que tener cuidado. Posiblemente tú no seas el instigador de la rebelión. Posiblemente yo no sea el instigador de la rebelión. Pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. Cuando estaba la pandemia, un joven que yo no conozco me escribió por internet y me envió un video. Unos hermanos estaban escuchando a un pastor de otra denominación. Pero el joven no sabía quiénes eran, ni yo tampoco. Pero estaban hablando mal de nosotros. Y yo dije, bueno, es que yo no sé si ellos sean de nuestra iglesia o no. Así que yo fui con un pastor, dije, hermano, ¿usted los conoce? Sí, son hermanos de allá. Hermanos, se estaba haciendo ya una rebelión. Pero ¿saben qué sucedió, hermano? De pronto uno de estos murió de COVID. Y ahí paró la rebelión. No estoy diciendo que Dios lo mató de COVID por eso, ¿no? Pero a veces, hermanos, si nosotros participamos de rebeliones o nosotros mismos nos rebelamos, hermanos, corremos el riesgo de que... Yo no estoy diciendo que Dios nos va a matar, hermanos, pero puede haber una muerte espiritual, hermanos. Una muerte espiritual. Y como les dije, hermanos, la raíz de amargura va penetrando y penetrando. Y a veces, aunque escuchemos amonestaciones, aunque hablen con nosotros, nuestra mente se empieza ¿a qué? Se empieza a cerrar. Y por más que hablemos, por más que se les diga, la gente ya no quiere entender. Hermanos, el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 30 al 31. Y yo quiero hacerles la pregunta. ¿Será que Dios no les habló a Coré, Datán y Abiram? ¿Será que no hubo mensajes para decirles que se hicieran a un lado de su rebelión? Hermano, claro que sí. Y el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 30 y 31 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y luego dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice que todo pecado será perdonado, menos esto. Hermanos, Coré, Datán y Abiram menospreciaron las indicaciones divinas. Cuando Dios respondió con fuego, cuando presentaron los incensarios, hermanos, ahí estaba la amonestación de Dios. Pero el pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar la amonestación divina. ¿Y cuántos somos llamados a venir a la iglesia? ¿Cuántos somos llamados a acercarnos a Dios? Pero no escuchamos. A veces tenemos la invitación de entregar mi vida a Dios y la pospongo y la postergo. Hermanos, estamos insultando al Espíritu Santo y llegará el momento en cuando esa voz del Espíritu Santo ya no la vamos a ¿qué? Ya no la vamos a escuchar, hermanos. Mateo 12, 43 al 45 dice así. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Hermanos, cuando hemos recibido la amonestación divina, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando hemos reconocido y aceptado el mensaje de salvación, hermanos, pero volvemos. ¿Qué dice? Hermanos, ya no es uno, ¿viene qué? Vienen 7. Hermanos, si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesiona de nuestro corazón y dice, hace de él ¿su qué? Su morada. Coré, Datán y Abiram
hermanos, eran personas con talentos. Eran personas que estaban al frente del pueblo, eran levitas, hermanos. Pero no estaban conformes ¿con qué? No estaban conformes con su situación. A veces nosotros escuchamos los llamados divinos. A veces quisiéramos tener esto o aquello. Pero a veces estamos postergando ¿qué? La decisión, hermanos. Y debemos nosotros de tener cuidado. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado su aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Hermanos, ya sea que posterguemos nuestra decisión a entregar nuestra vida a Dios, o ya sea que estemos dentro de la iglesia y estemos en rebelión, con celos, con envidias, si recibimos un llamado, si recibimos otro, hermano, ¿estamos despreciando a quién? Hermano, no despreciamos al predicador, no despreciamos al pastor, no desprecio al que me está hablando. ¿A quién estoy despreciando? A Dios, hermanos. Ese es el pecado o la demostración más común del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando la voz de Dios la dejamos ¿de qué? La dejamos de escuchar. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, no es Dios el que endurece nuestro corazón. Dios manda luz, hermanos. Dios manda mensajes de amonestación para corregir nuestros errores. Hermanos, para conducirnos por sendas seguras. Pero cuando rechazamos esa luz, es cuando nuestros ojos se van, ¿qué? Se van cegando. Hermanos, y es bien triste esto. Y de verdad, hermanos, es que hay veces, hermanos, que por más debates, por más temas, por más, hermanos, la gente que, hermanos, ya está en su cegada obstinación. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Hermanos, esto va ¿qué? ¿Poco a qué? Poco a poco. Y a veces cuando nos damos cuenta, hermanos, ya es demasiado tarde. A veces cuando ya nos damos cuenta que el hermano o la hermana están en peligros, es porque ya han ido ¿qué? Muy lejos, hermanos. Y es que el problema es que cuando empezamos a tener dudas, ya sea del Evangelio, de la Biblia, en lugar de acudir a quienes debemos buscar, seguimos ¿qué? Nos da comezón de oír, dice Pablo. Y dice que dejaremos la verdad y nos volveremos ¿a qué? A las fábulas. ¿Sí? Ahora, viene a luz al alma por medio de la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa del Espíritu Santo, hermanos. Si no me equivoco, Isaac Newton, él era de la familia real inglesa. Y él era ateo, hermanos. Y él no quería nada con Dios. Y él se dedicaba al tráfico de esclavos. Pero estando en el mar, vino una grande tormenta. Hermanos, y esa tormenta fue la que lo sacudió a él. Y él dijo, Señor, si tú existes, muéstralo. Y Dios lo salvó. Y él escribió el canto que se llama Sublime Gracia. ¿Y cómo dice el canto Sublime Gracia? Sublime Gracia, creo que es ¿qué número es? Creo que es el 96. ¿Y cómo dice ese canto? ¿Sí? Fue John Newton, no Isaac Newton. John Newton dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y dice, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él que... Hermanos, ¿Dios deja sin amonestación?
No, hermanos. Por más perdidos que estemos, Dios nos invita. Y luego el problema es que no escuchamos esa voz. Y él siguió escribiendo, su gracia me enseñó a temer. Mis dudas que ahuyentó. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando resistimos, hermanos, la voz del Espíritu Santo, hermanos, esas dudas se van haciendo más y más grandes. Hermanos, muchas veces a mí me ha pasado que yo me levanto a predicar, a veces sin entender muchas cosas de las que voy a decir. Hermanos, y me ha pasado que aquí arriba es cuando de pronto las explico. ¿De dónde vino? Yo no sé, pero aquí arriba es cuando las entiendo. Pero es cuando debemos nosotros que escuchar. Sigue diciendo, viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa del Espíritu Santo. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales. Se discierne menos claramente la segunda luz. Hermanos, así van aumentando las tinieblas hasta que anochece el alma. Acoré, Datán y Abiram, por no escuchar la amonestación divina, poco a poco se fue oscureciendo su alma. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Habían cometido pecado contra el Espíritu Santo, dice un comentario inspirado. El pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Hermanos, por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo como satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y ¿qué? Entre el alma y el cielo. Por eso, hermanos, leíamos al principio en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hermanos, dudas podemos tener todos. Podemos no comprender la verdad. Celos podemos tener. Envidia también, hermanos. ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido celos? El problema es, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios, ya sea porque estoy leyendo la Biblia, ya sea porque escuché una predicación, o por la intervención directa del Espíritu Santo. Dios, hermanos, de alguna o de otra manera que nos habla. Pero ¿qué dice ahí? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice ahí? Ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, hay algo que Dios no puede hacer. Cuando tú y yo empezamos a avanzar en contra de su voluntad, cuando no escuchamos la voz de Dios a tomar una decisión, cuando no escuchamos el llamado de Dios a entregar nuestra vida, hermanos, llegará el momento en que ¿qué? Nuestra conciencia se va a endurecer, se va a cauterizar. Por eso, hermanos, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro ¿qué? Si en mí hay celos, si en mí hay envidias, si yo no estuve de acuerdo con el director, con el presidente que quedó, hay que tener ¿qué? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque debemos recordar, hermanos, que no es de quien quiere, que no está ahí el que puede. Porque yo, pues, hermano, yo lo hubiera hecho mejor. Oye, mira, pues yo soy esto, yo tengo aquello. Pero, hermanos, ¿es de quién? De quien Dios tiene misericordia. Por eso dice que si pecamos voluntariamente, hermanos, ya no queda más sacrificio por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. No resistamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo, hermanos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá ¿de qué? Huirá de vosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no rebelarnos. Que no dejemos de escuchar la voz de Dios. Que atendamos las súplicas. Que aceptemos la invitación, hermanos, antes de que sea ¿qué?
demasiado tarde. Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo en oración. Amén y amén.